Entonces, como sabéis, los que habéis estado otros años en estas conversaciones, hemos dedicado estos días de reflexión a un tema concreto, ¿no? Este año, el año pasado hablábamos de la despoblación y del envejecimiento, ¿no? Recordáis que hablábamos de esos temas que tanto nos preocupan actualmente, ¿no? Y este año, pues pensando, Javier nos proponía, ¿por qué no pensamos, damos un paso al frente y dejamos un poco los problemas y la realidad que a veces nos agobia y no nos deja respirar, y pensamos en el futuro, pensamos en alternativas, pensamos en ideas, pensamos en vamos a ponernos en marcha para cambiar un poco esta dinámica a veces negativa que hay pues en zonas como esta, ¿no? que a veces miramos la realidad y nos deprimimos un poco con lo que nos encontramos, ¿no? Y decíamos, vamos a hablar de los proyectos, vamos a hablar de los jóvenes, vamos a hablar del futuro, ¿no? De ahí el nombre, ¿no? De las conversaciones de este año, ¿no? El futuro ya está aquí y somos nosotros, ¿no? Yo quiero ser muy breve, quiero ser lo más fiel a lo que Javier quiere compartir con nosotros, porque además tenemos a Ángeles y a Elena y a Ricardo. Bueno, pero tú la paliza te la has pegado en el coche. Que se han pegado una buena paliza para poder estar con nosotros, y yo creo que merece la pena que le dediquemos tiempo a escuchar. O sea que yo voy a intentar ser lo más breve posible, ¿no? ¿Qué pretendemos con estas conversaciones? ¿Qué queremos hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar esta semana, estos días? Pues principalmente a profundizar sobre la realidad, a seguir conociéndola, a seguir analizándola, a seguir mirándola, ¿no? Siempre desde ese planteamiento que nos hacemos en Cáritas para poder actuar tenemos que ver la realidad, es decir, tenemos que juzgarla, ¿no? Ver, juzgar, actuar, ¿no? Después nos planteábamos, necesitamos conocer también un poco cuáles van a ser las tendencias globales del futuro, ¿no? Las tendencias globales y que nos van a afectar en nuestra comarca, en nuestra realidad local, ¿no? Y por último, y por eso no lo más importante, sino yo creo que precisamente lo más importante de estas conversaciones es que queremos poner en valor proyectos, ilusiones, esperanzas que ya están en marcha y que se están poniendo en marcha, ¿no? Que nos van a marcar el futuro y que nos van a abrir las perspectivas de lo que queremos para nuestra tierra, ¿no? Para hablar del futuro y para hablar de lo que nos espera, Javier nos planteaba que necesitamos hablar de dos elementos principales, ¿no? El primero, que es los protagonistas de ese futuro, que son los jóvenes y los proyectos. Vamos a pensar que hablamos de los jóvenes en un concepto amplio, no tampoco un concepto tan unido a la edad, sino un concepto unido al dinamismo vital, ¿no? Del sentirnos vivos, el sentirnos que tenemos proyectos y el sentirnos que tenemos esperanza, ¿no? Y por otro lado, conocer también cuáles son las dificultades, los obstáculos que nos vamos a encontrar en el día a día para sacar adelante esos proyectos, ¿no? Lo que Javier llama ahí los oponentes de hecho, ¿no? Que están ahí, que son una realidad y que tenemos que conocerlos para no ser ingenuos, ¿no? La realidad es complicada, es difícil y la tenemos que conocer. Con respecto a los jóvenes, a los protagonistas del futuro, de nuestro futuro, pensábamos que estas conversaciones nos pueden ayudar para conocer un poco más las motivaciones, las actitudes, ¿no? ¿Qué pretenden hacer los jóvenes en la familia, en el trabajo, en sus proyectos, en la sociedad, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad quieren ir creando, ¿no? Y por otro lado, hasta dónde están dispuestos a llegar, ¿no? Para luchar y para conseguir las ideas y sus objetivos, ¿no? ¿Qué futuro están queriendo crear, ¿no? Si conocemos esas expectativas, si conocemos esas motivaciones, si conocemos esas actitudes, nos va a resultar más fácil pensar en qué futuro nos espera, ¿no? Las fotos son de Javier, ¿eh? Las ha puesto Javier Alonso, son todas, muchas relacionadas con Ciudad Rodrigo y con el Carnaval del Toro, ¿no?
Entonces ahí tenemos los oponentes, las dificultades, ¿no? Los obstáculos que nos vamos a encontrar. Y para analizar esas dificultades, esos obstáculos, pues Javier nos plantea que hay una serie de cuestionamientos de grandes asuntos a nivel global que nos van a afectar en el día a día de nuestra comarca y de nuestra zona, porque cada vez más las cuestiones globales nos afectan localmente, ¿no? Y planteaba una serie de grandes constataciones, ¿no? Como estas, pues podríamos plantear otras muchas, ¿no? Pero en este caso Javier nos propone estas, ¿no? En primer lugar, principalmente hablando del mercado laboral, tanto la robótica como la inteligencia artificial ya están aquí, ¿no? Ya están aquí y están para quedarse, y tenemos que ser conscientes de ello. Y tenemos que saber qué va a suponer eso, ¿no? Igual, probablemente en sitios pequeños como este, que no están tan industrializados, puede tardar un poquito más en sentirse esa presencia, pero es una realidad que a nivel global la robótica y la inteligencia artificial está aquí y está aquí para quedarse, ¿no? Después, la desigualdad mundial es insostenible y cada vez es mayor, ¿no? Creo que es algo que tenemos claro y que lo tenemos presente, ¿no? Por otro lado, Javier nos plantea que hay determinados valores relacionados con la libertad, con la democracia, con los derechos humanos, que están en peligro actualmente, ¿no? Y después veremos el por qué pueden estar en peligro estos valores, ¿no? Y por último, pues una constatación de que durante siglos las élites que controlan pues la sociedad, principalmente las élites económicas, pues el tema de la vida, de la población, de la gente, no está en sus agendas, ¿no? Actualmente. La gente es insignificante, ¿no? para las élites. Con respecto a la robótica y la inteligencia artificial, pues yo creo que está muy en el debate actualmente. Hay muchos artículos, en muchos medios de comunicación ya se está hablando mucho de esto, ¿no? Y se está hablando mucho de las consecuencias que va a tener, ¿no? Y yo creo que es claro que a medida que vaya avanzando este tema, el ser humano como mano de obra productiva se va a ir desplazando por las máquinas, ¿no? Por la inteligencia artificial y la robótica. Y esto va a suponer un desplazamiento enorme de trabajadores fuera del mercado laboral, ¿no? Porque la producción va a pasar a la mano de obra, va a ser maquinaria, ¿no? Por tanto, esa utopía, esa quimera del pleno empleo es algo que ha sido posible en otros momentos, pero que en el futuro va a ser algo realmente complicado de conseguir, ¿no? Con respecto a la desigualdad, pues podemos pensar que a pesar que todavía la situación no es buena en muchos lugares del mundo, que hay todavía muchas desigualdades, muchas injusticias, muchas faltas de derecho, pero sí es verdad que el siglo XX ha sido un siglo en el que ha habido grandes luchas, ¿no? Grandes luchas por los derechos humanos y grandes avances. Sin embargo, en finales del siglo XX y siglo XXI estamos viendo que esa tendencia se ha invertido totalmente, ¿no? Actualmente es posible que estemos viviendo en uno de los momentos históricos con mayores desigualdades, ¿no? en la sociedad, ¿no? Y es la tendencia que estamos siguiendo, ¿no? Y todo esto está provocado por un sistema que se ha venido a llamar la globalización, junto con el neoliberalismo y el capitalismo más salvaje, ¿no? Que en su cara más amable propone por la libertad de los mercados, propone el acceso a un montón de productos, propone la armonización de los países en torno a los diferentes países en torno al mercado. Sin embargo, estamos viendo que es justo todo lo contrario, ¿no?
unos desniveles en el desarrollo de los países increíbles y unos niveles de exclusión pues muy grandes, ¿no? Y ahí tenemos a un gran líder mundial que nos lo dice muy claro, ¿no? Que es el Papa Francisco, ¿no? Cuando habla tan clarito de que vivimos en un sistema económico y social que mata, ¿no? Que excluye y genera exclusión, ¿no? Y no posibilita esto que plantea, ¿no? Que todos se puedan beneficiar de los frutos de la tierra, ¿no? Algo que parece tan de sentido común, pues no es posible, ¿no? Porque como dice él, un grupo de individuos no puede controlar los recursos de medio mundo, ¿no? Y es lo que está sucediendo. Realmente, si somos realistas y la tendencia sigue como actualmente, zonas como la nuestra, te hace gracia las fotos. El cerrado por defunción. Pues realmente estas zonas van a tender a, pues a la mínima expresión, ¿no? Realmente en un estudio que hizo Javier para Cáritas en 2009 nos planteaba que esta comarca en los años 50 o 60 tenía aproximadamente más de 100.000 habitantes, ¿no? En la actualidad probablemente haya menos de 30.000. 28. ¿Cuántos? 28.000. Por 28.000. Más o menos. Aproximadamente. Y lo que es la cabecera comarcal de la zona que está Rodrigo viene perdiendo 400 o 500 personas al año, ¿no? Con lo cual la sangría está siendo tremenda, ¿no? Si a esto le añadimos que la media de vida de la gente que se queda es muy elevada, tenemos ahí pues que esto puede sonar exagerado, pero igual no es tan lejano, ¿no? La tendencia a nivel mundial actual con este sistema económico de mercado, etcétera, tiende a la monopolización de los sectores, ¿no? Y que cada vez la riqueza se concentre en menos manos, ¿no? Sin embargo, seguimos pensando, entendiendo, luchando y ilusionándonos con que otro mundo es posible, ¿no? Con que podemos cambiar las cosas, podemos hacer una sociedad menos egoísta, que ponga en el centro a las personas, y creemos que es real y que se puede, ¿no? Y por eso hacemos estas conversaciones, porque queremos poner en valor todo lo bueno que se está haciendo y todo lo que queremos destacar y resaltar, ¿no? Planteábamos, nos plantea Javier que durante todo el siglo XX se han ido generando digamos que la sociedad ha ido pues reivindicando, digamos, lucha por diferentes derechos sociales, ¿no? Entonces ahí los gobiernos se han visto involucrados para generar una sanidad pública, una educación pública, los servicios sociales, eso que hemos venido llamando el estado de bienestar. Y es una lucha de muchos años y que ha costado mucho llegar hasta aquí, ¿no? A pesar de que no vivamos en un sistema de bienestar perfecto, ¿no? Pero se han ido consiguiendo muchas cosas, ¿no? Sin embargo, pensamos que eso puede estar en peligro ahora mismo. Y es un peligro muy real, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por lo que hablábamos antes. Las luchas obreras, las luchas sociales se han podido conseguir porque el trabajador tenía una fuerza y tenía un poder para reivindicar, ¿no? Sin embargo, ahora con la sustitución de la mano de obra humana por el robot, por la máquina, toda esa fuerza se va a perder, con lo cual los gobiernos tampoco van a tener grandes incentivos para poder seguir manteniendo este sistema de bienestar, ¿no? Con lo cual lo que va a suceder es que lo que puede suceder si no cambian las cosas es que el sistema de bienestar se caiga probablemente, ¿no? Porque dentro de la lógica del gran capital y de las grandes élites económicas que controlan las decisiones a nivel mundial, pues
la persona que no es rentable no sirve, ¿no? No vale para nada, entonces no va a invertir para nada en ellos, ¿no? No va a servir el ser humano como mano de obra, ni va a servir como elemento que va a alimentar el sistema de consumo, porque no va a tener dinero ni riqueza para alimentar, para consumir y para alimentar ese sistema, ¿no? Con lo cual, de esto habla también el Papa Francisco, ¿no? Cuando habla del sistema del descarte, ¿no? De los descartados de la sociedad, ¿no? Los que no son rentables nos sobran, ¿no? Bueno. Sí, que se me entra tortico. Bueno. Entonces, durante el siglo XIX y XX, el ser humano como mano de obra, como clase obrera, ha tenido posibilidad de reivindicar derechos, ¿no? Y de luchar por esos derechos. Actualmente, el centro de la vida, por lo menos económica, está en los mercados y en los capitales, ¿no? Con lo cual no está en el ser humano, y por eso hay grandes bolsas de exclusión en el mundo, ¿no? Esto lo venimos nosotros también denunciando, sensibilizando desde Cáritas en la última campaña institucional, ¿no? El llamados a ser comunidad, ¿no? Cuando hablamos de la casa común, del cuidado de la casa común, y cuánta gente en el mundo ni siquiera puede acceder a esa casa común, ¿no? No puede acceder porque no tienen derecho ni a la alimentación, ni a la sanidad, ni a un montón de derechos básicos, ¿no? Es gente que en la casa se queda en la terraza, se queda en el porche mirando como dentro hay gente que vive bien, ¿no? Y Javier nos plantea, ¿no? Cuanto más globalizada y más automatizada es la economía, menor es el poder de la clase obrera. Y nos cuestiona, ¿y hay alguna forma de parar este desatino? Son palabras muy de Javier todas estas, ¿eh? Bueno, pues aquí entramos en otro planteamiento que hace Javier, que yo creo que también está muy presente en la sociedad actual, ¿no? Que es esto que él habla, la conciencia miedosa, ¿no? El miedo de las sociedades más desarrolladas llevan a que estén actualmente, bueno, que sea posible actualmente que un personaje como Donald Trump sea el presidente de Estados Unidos, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Y que estén triunfando tendencias extremistas de extrema derecha, principalmente en Europa, como pasa con Le Pen en Francia, en Holanda, en Austria, etcétera, etcétera, por esta cultura del miedo que está imperando, ¿no? El miedo al otro, el miedo a que me quiten el trabajo, el miedo a que me quiten la seguridad, el miedo a que me quiten mis derechos, y es una herramienta de una potencia enorme, ¿no? Y esta cesión de poder que hacemos basada en el miedo, además es una cesión voluntaria, es totalmente voluntaria. Nadie nos pone una pistola en la cabeza y nos dice, oye, tú tienes que votar, o tienes que pensar, o tienes... No. Es un discurso del miedo que va calando y calando cada vez más, y que hace posible que, por ejemplo, en España, pues en los últimos años haya habido grandes recortes sociales, sin que estuviesen legitimados por la población, ¿no? Están legitimados por el miedo, ¿no? ¿Vale? Ese es el estado de la cuestión. Me gustaría hacer un inciso aquí porque me ha gustado mucho una parte de la oración que venía muy a pelo con esto del miedo, y espero no ponerte en un compromiso, Tomás, y puedes leer el papelito, lo tienes ahí. Los puse. ¿Lo habéis quitado? ¿Cuál es esto? No, estos no son. Los puse todos ahí, los habrá cogido Belén. Es que hay uno que habla del miedo que me parece muy bonito. No sé dónde está. Bueno, Tomás, sigo contigo. Venga, Tomás. ¿Cuál es? Me gusta saber que tienes miedo al enemigo, pero me gusta más verte superar el miedo, porque los poderosos no te impresionan ni los influyentes te condicionan. Bueno, pues cuando lo estabas leyendo, digo, claro, es que
que esto va a pelo con el planteamiento este que nos hace Javier, ¿no? Bueno, pues Susan George, que es una politóloga y presidenta de honor de ATTAC, nos dice, en una entrevista que le hacen, y si las cosas necesitan cambiar, si no se cambian, presumiblemente alguien o algo lo impide, ¿no? Si reinan el desempleo, la injusticia, la pobreza y la destrucción del medio ambiente, es porque hay fuerzas interesadas en perpetuarlos, ¿no? Lo tenemos claro, ¿no? Y para terminar con buenas noticias, vamos a hablar un poco del medio ambiente, ¿no? Desde muchos informes y desde muchos estudios y desde muchos lugares se viene alarmando de la situación del medio ambiente, del cambio climático, etcétera, etcétera. Realmente estamos poniendo en riesgo la vida de las próximas generaciones, ¿no? Y también el medio ambiente unido al hombre, ¿no? No podemos hablar del medio ambiente sin pensar que el hombre es parte del medio ambiente, ¿no? Y pensamos que una de las principales argumentos que tenemos para luchar contra el cambio climático, contra la degradación del medio ambiente, es luchar por la redistribución de la riqueza y luchar contra la pobreza, ¿no? Uno de los principales modos para proteger nuestro ambiente y salvar la mayor biodiversidad posible es poner fin a la pobreza, ¿no? Y volvemos al Papa Francisco, ¿no? A nuestro líder mundial, que nos lo dice muy claro, ¿no? Necesitamos un cambio, queremos un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos y tampoco lo aguanta la hermana tierra, ¿no? Entonces, ante esto, nosotros aquí en Ciudad Rodrigo, pequeñitos, que hacemos lo que podemos, pues lógicamente no vamos a poder cambiar todas las estructuras del mundo en un momento ni en un día, pero sí podemos pensar de otra forma, pensar que hay alternativas, pensar que otro mundo es posible, ¿no? Javier nos dice, hay que mirar hacia el futuro con una perspectiva más abierta, hay alternativas a los sistemas económicos y que ya se están haciendo, hay que probar, no tenemos que tener miedo a probar y a iniciar cosas, ¿no? Esta alternativa no es imposible y puede ser, ¿no? Y esta alternativa de otro mundo posible pasa por lo local, por lo nuestro, por lo pequeño. Ahí sí que podemos dar muchas respuestas. Pasa por las economías pequeñas, las economías sociales, por otro tipo de relaciones sociales, por el cuidado de las personas, por la globalización del compromiso y de la solidaridad, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva hay esperanza, y hay futuro, ¿no? Y ya solo nos queda ponernos en marcha, ¿no? Porque mientras haya personas dispuestas a quedarse y luchar por nuestra tierra, hay esperanza para el futuro, ¿no? O sea que muchas gracias. He oído hablar a Chelas y sé que está Fernando, y estas últimas palabras me recordaban un poco, porque estabais presentes, a lo que estaba pasando en la conferencia del sábado, Maribí también estaba, sobre los refugiados y tal, ¿no? Que parece que uno dice cosas y que se genera una desesperanza terrible, porque parece que vamos de mal en peor y vamos a terminar pues casi como en la posguerra. Y desde luego no es esa nuestra intención. Nuestra intención es mostrar cómo está la realidad para que de una vez despertemos, dejemos de dejarnos manipular y de caminar con esos miedos que están muy introducidos dentro de la sociedad, y empecemos a ver pues qué soluciones y qué cosas podemos hacer, y dejar de pensar que como vivimos en un mundo global, pues ¿qué voy a hacer yo? Si es que yo no puedo hacer nada, ¿no? Que nos demos cuenta que nuestras pequeñas acciones de cada día también tienen importancia y también pueden. El proceso es lento, pero se puede conseguir, ¿no? Que las personas aprendemos, vivimos por imitación muchas veces, ¿no? Pues si nosotros nos comportamos de una forma diferente a como se comporta el resto,
ese ejemplo estaremos dando y los que vienen detrás, nuestros hijos, la gente de nuestros círculos aprenderá de esos comportamientos y se pueden conseguir cosas diferentes a las que en este momento tenemos, ¿no?